Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Edwin Santiago y este es el ministerio La Palabra Divina, a donde haremos estudios bíblicos que para algunos será de gran controversia, pero para muchos será de gran bendición. Acompáñenme en estos minutos en este gran estudio titulado La batalla en el mundo celestial que no vemos, y esta es la tercera parte del estudio. Y voy a comenzar con la pregunta: ¿cuál es el plan de Satanás? ¿Cuál es el plan de Satanás? Y si miramos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, y dice así la palabra de Dios: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Si miramos el versículo 19, nos dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Durante el tiempo de la muerte y resurrección de Cristo, dice que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Les predicó o les declaró algo a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados que habla aquí? Dice en el versículo 20: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Vemos aquí que estos espíritus que están encarcelados son los que en otro tiempo desobedecieron, y esto fue en el tiempo de Noé. Mantengan eso en mente, ¿no? ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Vamos a ir en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de 4 a 5. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice el versículo 4: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y vemos aquí que dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Y si vemos el versículo que leímos anteriormente, dice que estos espíritus encarcelados, vemos aquí que es una prisión, espíritus encarcelados, y aquí en este versículo vemos prisiones de oscuridad. ¿De qué se está hablando aquí? De estos espíritus. Nos dice aquí en 2 de Pedro que son ángeles que están en prisiones de oscuridad. Y nuevamente, si vemos en el versículo 5 del capítulo 2 de 2 de Pedro, vemos que se está refiriendo nuevamente en el tiempo de Noé. Hemos visto ya en estos 2 versículos que está refiriéndose a los tiempos de Noé, estos espíritus encarcelados, y después dice que son ángeles que están en prisiones de oscuridad. Vamos a ir a Judas, versículo 6. Judas, versículo 6. Nuevamente, porque Judas no tiene capítulos, tiene versículos. Judas, versículo 6. Y dice así la palabra de Dios en Judas, versículo 6. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones. Vemos otra vez
estas prisiones de oscuridad que hemos visto en los otros versículos. Bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día. Estos ángeles que pecaron están en estas prisiones oscuras, preparados para el juicio del gran día. Exactamente qué fue lo que estos ángeles hicieron en los tiempos de Noé. Y dice que abandonaron su propia morada. Y vamos a seguir leyendo en la escritura a ver qué fue lo que aconteció con estos ángeles en los tiempos de Noé. Vamos a ir a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 y vamos a ver el versículo 1 hasta el 4. Génesis capítulo 6, versículo 1 hasta el 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Les engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vemos aquí algo bien interesante aquí en estos versículos del 1 al 4. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquí en Génesis capítulo 6. Y han habido varias interpretaciones de quiénes son los hijos de Dios aquí en capítulo 6 de Génesis. Pero queremos ver lo que dice la Biblia. ¿Qué significa hijos de Dios? Los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Job, capítulo 1, versículo de 6 al 7. Job, capítulo 1, versículos 6 al 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí vemos nuevamente que se presentan los hijos de Dios, que entre los cuales estaba Satanás. Aquí están tratando de entender de que los hijos de Dios aquí son ángeles, aquí que se presentan delante de Dios, porque ahí estaba también Satanás. Y muchos de nosotros que hemos leído Job sabemos la historia de Job. Job capítulo 2, versículo 1 y 2. Job capítulo 2, versículo 1 y 2, vemos otra vez el mismo ejemplo. Job capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice así: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y vemos ahí claramente, dos veces ya hemos visto que aquí los hijos de Dios que se presentan delante de Jehová son ángeles, porque también se presenta Satanás con ellos. Si vamos a Job capítulo 38, vamos a ver otro ejemplo. Job capítulo 38, versículo de 4 al 7. Job capítulo 38, versículo 4 al 7. Y este es el Señor respondiéndole a Job. El Señor respondiéndole a Job. Y así dice la palabra de Dios: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases?
¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Otra vez vemos aquí que los ángeles estaban presentes durante la creación. Aquí los hijos de Dios, aquí nuevamente es una referencia a ángeles. ¿Qué significa hijo de Dios en el Antiguo Testamento? Se refieren a ángeles. Vemos aquí en Génesis que algo aconteció con esos ángeles que están ahora mismo en prisiones oscuras para el juicio que le espera. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Y nuevamente, si vemos aquí en Génesis capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 6, Génesis 6, del 1 al 4, vemos nuevamente que dice el versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Nos estaban a entender que los hijos de Dios, los ángeles, tomaron para sí mujeres. Y si vamos en el versículo 4 del capítulo 6 de Génesis, es uno de los versículos más controversiales que hay hoy en día, porque es un versículo bastante raro. Algo raro pasó aquí en el tiempo de Noé. Dice en el capítulo 6 de Génesis, versículo 4, que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Interesante. Vemos aquí que los hijos de Dios, que es una referencia a ángeles, tomaron para sí mujeres. Tomaron para sí mujeres. Dice que aquí que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Vamos a ver tres palabras aquí en este versículo. Gigantes, hijos de Dios, y la palabra renombre, varones de renombre, ¿no? La palabra gigantes en el hebreo, significa nefil, que significa tiranos o alguien que es abusivo, ¿no? También la palabra significa los caídos o los mortales. ¿Qué cosa pasó en los tiempos de Noé? Estos gigantes, ¿de dónde salieron estos gigantes, no? Sabemos ya que los hijos de Dios es una referencia a los ángeles, o los ángeles tomaron para sí mujeres y les engendraron hijos. Ahora, si vemos la palabra renombre, y voy a leer en Génesis capítulo 6, versículo 4, la última parte donde dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Varones de renombre. ¿Qué significa la palabra renombre? Bueno, en el hebreo, la palabra renombre significa en el hebreo shem, que significa fama, autoridad y honor. Vemos algo bien interesante aquí, que lo que significa esto aquí, que las historias y leyendas de los famosos hombres de la antigüedad, las historias y leyendas de los famosos hombres de la antigüedad, que muchos consideran tiempos de la mitología, ¿no? Vamos a ver Daniel capítulo 2 versículo 43. Daniel capítulo 2 versículo 43. Daniel capítulo 2 versículo 43. Y aquí vemos que en el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una imagen, y esa imagen representa los reinos de los tiempos bíblicos y de los últimos tiempos. Y Daniel está interpretando este sueño. Y Daniel le interpreta el reino de los últimos días, el reino que va a acontecer en los últimos días. Y mira lo que dice Daniel sobre el reino que va a acontecer en los últimos días.
Dice Daniel capítulo 2, versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Lo voy a leer otra vez. Daniel capítulo 2, versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Quiénes son estos que se mezclarán por medio de alianzas humanas? Bueno, recuérdense de Hebreos capítulo 13, versículo 2, de ángeles que se manifiestan en forma humana. Lo vimos en Génesis 18 con Abraham. Se presentaron hombres que eran ángeles, ¿no? Vimos eso en el capítulo 19 también con Lot. O sea, 18 y 19 nos habla que ángeles se le manifiesta a los hombres, ¿no? Entonces imagínate ángeles caídos, lo que puedan hacer. ¿Quiénes son los que se mezclarán por medio de alianzas humanas? ¿Se acuerdan de 1 Corintios 11, versículo 10? Que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, ¿no? Y vemos la situación en Génesis donde los hijos de Dios, que es una referencia a ángeles, tomaron para sí mujeres. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar en los últimos tiempos cuando Jesús dice que serán como en los días de Noé? En los últimos tiempos habrá gran manifestación demoníaca, corrupción, violencia, perversión tecnológico, económico, social, moral, genética, como nunca se había visto. ¿Qué nos dice Mateo 24, del 21 al 22? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí nos está dando a entender la escritura que lo que viene no es bueno. Va a ser algo que nunca ha pasado en la historia. Y lo compara como en los días de Noé. Algo pasó en los días de Noé. Estos ángeles que se llegaron a las mujeres y les engendraron hijos, y hubieron gigantes y hombres de renombres. Nos da a entender que algo en el futuro va a pasar bien grande, una actividad demoníaca que va a acontecer, y estamos viendo ya las señales de eso, ¿no? Nuevamente, en los últimos tiempos habrá gran manifestación demoníaca, corrupción, violencia, perversión tecnológico, económico, social, moral y genética, como nunca se había visto. Y como acabamos de leer en Mateo 24, que si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si vamos a Mateo 24, ahí mismo, en Mateo 24, y vamos a ver el versículo 37 al 39. Mateo 24, versículo 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí nuevamente Jesús menciona los días de Noé. Los días de Noé es un asunto bien importante porque pasó algo tan drástico ahí que el Señor tuvo que destruir el mundo en agua en aquel tiempo. Y algo va a pasar en los últimos días, semejante, aún más grande que en los días de Noé. Dice en el versículo 18, estamos en Mateo 24, hemos leído el versículo 37, ahora vamos a leer el versículo 38 y dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
interesante, ¿no? Cuando lleguen esos días, los días de Noel, ahí cuando se va a manifestar la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Vamos a ver en los últimos tiempos algo que va a pasar, una perversión, una violencia y corrupción tan grande que va a pasar en los últimos días, como nunca se había visto. Y entonces se manifestará el Hijo del Hombre en su venida. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 7 al 12, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 7 al 12, y dice así la palabra de Dios: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Wow. Y vemos aquí en el versículo 11, dice que por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Va a haber una ilusión en los últimos días, un engaño para que crean la mentira, un engaño tan grande que va a haber por aquellos que nunca creyeron la verdad. Van a creer algo que lo van a ver con sus propios ojos, y un engaño tan grande que muchos caerán en ese tiempo, ¿no? El tiempo de la tribulación, la gran tribulación, de la bestia que habla en Apocalipsis, este anticristo que viene con señales y prodigios, que el Señor matará con el espíritu de su boca. Dice que inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Pero dice la Biblia que solo que hay quien al presente lo detiene. El Espíritu de Dios está deteniendo eso por ahora. Por un día Él será quitado de medio. Y la pregunta es esta en esta noche. Le quiero hacer tan y tan importante, ¿no? ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús como su único Salvador personal? La Biblia dice que tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y usted se pregunta y dice, ¿qué significa eso? El nacer de nuevo. El nacer de nuevo significa esto, que primeramente tienes que reconocer que es pecador. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y dice que no hay un justo en este mundo. Todos hemos pecado contra Dios. Y dice que la paga de pecado es muerte. Primeramente usted tiene que reconocer que es pecador y arrepentirse de sus pecados. Y segundo, usted tiene que creer en Jesús, poner su fe en Jesús. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que envió su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces usted tiene que hacer dos cosas. Usted tiene que reconocer que es pecador y arrepentirse y poner su fe en Jesucristo, en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por ti y derramó su sangre por mí. Y usted se preguntará, entonces, ¿cómo hago para ser salvo? Simplemente con una oración, orándole al Señor donde quiera que estés, ahora mismo donde usted está. Le puedo orar al Señor diciéndole, Señor, sé que soy pecador, perdóname por mis pecados. Sé que Cristo murió por mí, derramó su sangre en la cruz por mis pecados y que al tercer día resucitó. Sálvame, Señor, cambia mi vida,
Y si lo haces con un corazón sincero, el Señor te salvará. Él es grande y misericordioso para salvar. Yo espero que haya tomado esa decisión esta noche. Mis hermanos, es una decisión de vida a muerte. Espero que haya tomado la decisión y haya aceptado a Cristo como su único Salvador personal. Bueno, hasta aquí llega el estudio. Hemos terminado ya con este estudio del tema, la batalla en el mundo celestial que no vemos. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Y recuérdense que me pueden buscar en YouTube, La Palabra Divina. Ahí me encontrarán, Edwin Santiago. Y recuérdense de compartir esto con sus familias y amigos y personas que usted sabe que no conocen al Señor. Ahora me despido y gracias nuevamente por escucharme. Que el Señor me los bendiga y los veremos pronto en otro video en la Palabra Divina. Dios me lo bendiga.